Hay esfuerzos que cansan el cuerpo y otros que desgastan el corazón, porque no todo trabajo pesado se ve desde afuera, y no todo estudio exigente se mide en horas, sino en la presión interna de querer hacerlo bien, de no fallar, de no quedarse atrás. Y es ahí donde la confianza en Cristo deja de ser una idea bonita para convertirse en una fuerza real que sostiene cada paso. Muchos se levantan cada día con una lista de tareas, responsabilidades, metas y expectativas que pesan más de lo que parece, y aunque el exterior muestre disciplina, por dentro hay dudas, temores y un deseo profundo de no rendirse, y Dios no ignora ese esfuerzo silencioso que nadie aplaude. El estudio constante, el trabajo diario, la preparación que no se ve, el intento repetido de mejorar, todo eso requiere una fortaleza que no siempre nace de la motivación, porque la motivación fluctúa, pero la confianza en Cristo permanece, y esa diferencia lo cambia todo. Hay días en los que el esfuerzo parece rendir frutos, y otros en los que, a pesar de darlo todo, los resultados no llegan, y en esos momentos surge la pregunta silenciosa: ¿de dónde sacar fuerza para seguir? Y esa pregunta abre la puerta a una promesa que no depende del éxito visible. La Escritura no promete una vida sin esfuerzo, promete una fuerza que acompaña el esfuerzo, porque Dios no nos llamó a evitar el trabajo, nos llamó a no cargarlo solos, y esa distinción es clave para no vivir agotados. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo declara de forma sencilla y profunda que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y esta frase no nació en un momento de comodidad, nació en medio de limitaciones reales, enseñándonos que la fortaleza en Cristo no depende del entorno. Pablo no estaba hablando desde un escenario ideal, hablaba desde la experiencia de haber tenido mucho y haber tenido poco, de haber avanzado y de haber esperado, de haber sido reconocido y de haber sido olvidado, y aún así afirmaba que Cristo era su fuerza constante. Esto nos revela que la confianza en Cristo no es una herramienta para ganar siempre, es una relación que sostiene siempre, y cuando eso se entiende, el estudio y el trabajo dejan de ser cargas que aplastan y se convierten en caminos que se transitan con mayor paz. Hay estudiantes que se esfuerzan con miedo a fallar, y trabajadores que se exigen con temor a no ser suficientes, y ese miedo consume más energía que la tarea misma. Pero Cristo ofrece una fortaleza distinta, una que no nace del miedo, sino de la confianza. Confiar en que Cristo fortalece en todo esfuerzo no significa que todo será fácil, significa que no estaremos solos cuando se vuelva difícil, y esa compañía transforma la manera de enfrentar cada desafío. El esfuerzo humano tiene límites claros, pero la fortaleza que viene de Cristo no se agota con el uso, porque no depende de nuestra energía, sino de su fidelidad, y esa fidelidad no cambia con el cansancio. Muchos intentan sostener su rendimiento solo con disciplina, y aunque la disciplina es valiosa, sin una fuente interior termina convirtiéndose en presión constante, y Cristo no nos llamó a vivir presionados, nos llamó a vivir sostenidos. El estudio y el trabajo son terrenos donde la fe se prueba de forma práctica, porque ahí se cruzan el tiempo, la responsabilidad, el cansancio y las expectativas, y es precisamente ahí donde la promesa de fortaleza se vuelve necesaria. Cuando Pablo dijo que todo lo podía en Cristo, no estaba declarando autosuficiencia, estaba confesando dependencia, porque su fuerza no estaba en sí mismo, sino en aquel que lo sostenía día a día. La confianza en Cristo no elimina la necesidad de prepararse, de estudiar, de esforzarse, pero cambia el peso con el que se hace, porque el corazón ya no trabaja desde la ansiedad, sino desde la confianza. Hay una diferencia profunda entre esforzarse para demostrar valor y esforzarse desde el valor que ya fue recibido, y Cristo nos fortalece desde esa segunda posición, donde el esfuerzo no busca aprobación, sino fidelidad. Muchos viven el estudio y el trabajo como una carrera constante donde nunca se alcanza la meta emocional, pero Cristo ofrece una fortaleza que permite avanzar sin perder el alma en el proceso. La confianza en Cristo también redefine el concepto de éxito, porque el éxito deja de ser solo un resultado y se convierte en una manera de caminar, fiel,
constante y sostenida aun cuando los resultados tardan. Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación, no porque todo fuera igual, sino porque su fortaleza no dependía de las circunstancias, y esa lección sigue siendo profundamente actual. Cuando el corazón se apoya en Cristo, el esfuerzo se ordena, porque ya no se trabaja desde la desesperación, sino desde la esperanza, y la esperanza renueva incluso cuando el cuerpo está cansado. Hay esfuerzos que parecen pequeños, invisibles, repetitivos, y aún así requieren una fortaleza enorme, y Cristo no desprecia esos esfuerzos ocultos, los sostiene con la misma fidelidad que los visibles. Estudiar cuando nadie ve, trabajar cuando nadie reconoce, persistir cuando no hay aplausos, todo eso se vuelve más llevadero cuando se confía en que Cristo fortalece incluso lo que otros no notan. La fortaleza que Cristo da no es solo para grandes retos, es para la constancia diaria, para levantarse una vez más, para intentar de nuevo, para no rendirse cuando la mente dice que ya no puede. Confiar en Cristo no significa ignorar el cansancio, significa llevarlo a Él, porque Cristo no nos pide que seamos invencibles, nos pide que seamos honestos y dependientes. Hay días donde la confianza se siente fuerte y otros donde apenas se sostiene, pero incluso en esos días frágiles, Cristo sigue fortaleciendo, porque su poder no depende de nuestra emoción. La promesa de Filipenses capítulo 4, versículo 13 no es un lema motivacional, es una verdad espiritual que se activa en la relación, porque Cristo fortalece no a quien presume fuerza, sino a quien confía. Cuando el esfuerzo se vuelve pesado, la confianza en Cristo actúa como un ancla interior, evitando que la presión arrastre el corazón hacia la desesperanza. Muchos han abandonado estudios, trabajos o sueños no por falta de capacidad, sino por falta de fortaleza interior, y Cristo ofrece precisamente esa fortaleza que sostiene cuando la capacidad parece insuficiente. El esfuerzo sostenido sin Cristo termina desgastando, pero el esfuerzo sostenido con Cristo termina formando carácter, paciencia y profundidad, y esa formación tiene valor eterno. Tal vez hoy estás estudiando algo que te exige más de lo que imaginabas, o trabajando en un lugar donde la carga parece constante, y en ambos casos la promesa sigue vigente. Cristo no promete quitar el esfuerzo, promete fortalecer al que se esfuerza confiando, y esa promesa cambia la manera de vivir cada día. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios la palabra confío, no como una rutina, sino como una declaración consciente, como una forma de decir no camino solo en mi esfuerzo, porque cuando el corazón declara, la fe comienza a afirmarse. Este mensaje no es para empujarte a hacer más, es para recordarte que no estás llamado a hacerlo todo con tus propias fuerzas, porque Cristo sigue fortaleciendo a quienes confían en Él. Permanece aquí, permite que esta verdad se asiente, porque lo que viene va a profundizar en cómo esta confianza se expresa en oración y se convierte en una fuente diaria de fortaleza para el estudio y el trabajo, donde más se necesita. La confianza en que Cristo fortalece cada esfuerzo no se sostiene solo con pensamientos positivos, se afirma cuando el corazón aprende a declarar la verdad incluso cuando la energía es baja y la mente está cargada, porque las declaraciones de fe no niegan la realidad, la colocan bajo una verdad mayor que la gobierna. Declarar fe no es hablarle a Dios para convencerlo, es hablarnos a nosotros mismos para recordar quién es Él cuando el cansancio intenta dictar lo contrario, porque lo que no se declara con fe termina siendo reemplazado por la voz de la presión y del miedo. Cuando decimos que Cristo nos fortalece, no estamos afirmando que todo será fácil, estamos afirmando que no estaremos solos en lo difícil, y esa diferencia sostiene el ánimo cuando el esfuerzo se prolonga. Hay días donde el estudio se vuelve pesado, donde el trabajo exige más concentración, paciencia o resistencia de la que sentimos tener, y en esos días la declaración de fe se convierte en un ancla interior que evita que el corazón se hunda. Decir con fe que todo lo podemos en Cristo no es arrogancia, es dependencia consciente, porque Pablo no estaba exaltando su capacidad, estaba reconociendo la fuente que lo sostenía cuando su capacidad se agotaba.
La oración no siempre cambia la carga de inmediato, pero cambia la forma en que la llevamos, porque cuando Cristo fortalece el interior, el peso deja de aplastar y comienza a ordenarse. Declarar fe es permitir que la verdad de Dios tenga la última palabra por encima del cansancio, de la duda y de la autoexigencia excesiva, y esa palabra trae descanso aún en medio del esfuerzo. Hay una diferencia profunda entre esforzarse para no fallar y esforzarse confiando en que Cristo sostiene, porque el primer camino genera ansiedad y el segundo genera paz progresiva. Cuando declaramos que Cristo es nuestra fuerza, estamos soltando la idea de que todo depende de nosotros, y ese acto libera una carga invisible que muchas veces no sabíamos que llevábamos. La fe declarada no elimina la responsabilidad, la ordena, porque nos recuerda que estudiar y trabajar con diligencia es importante, pero hacerlo desde la ansiedad no es necesario. Cada declaración de fe es una semilla que se planta en el interior, y aunque no siempre vemos el fruto de inmediato, con el tiempo esas semillas producen estabilidad emocional y espiritual. Orar antes de comenzar una jornada no es una formalidad, es una alineación, porque le recordamos al corazón desde donde vamos a vivir el día, y ese recordatorio protege la energía interior. Cuando ponemos en oración nuestros estudios y nuestro trabajo, dejamos de verlos solo como obligaciones y comenzamos a verlos como espacios donde Cristo también obra y fortalece. Hay tareas que parecen pequeñas, repetitivas o poco significativas, pero cuando se entregan en oración, se llenan de sentido, porque Cristo no fortalece solo grandes proyectos, fortalece la fidelidad diaria. Declarar fe también implica renunciar a compararnos, porque la comparación roba fuerzas, mientras que la confianza en Cristo devuelve enfoque y paz. Muchos se cansan no por lo que hacen, sino por cómo se miden constantemente con otros, pero Cristo nos fortalece para caminar nuestro propio proceso sin perder el ánimo. Cuando decimos con fe que Cristo nos fortalece, estamos afirmando que nuestra identidad no depende del resultado inmediato, sino de la relación que nos sostiene, y esa verdad libera del miedo a fallar. La oración nos permite entregar a Dios no solo las tareas, sino también las expectativas, porque muchas veces el agotamiento nace de expectativas irreales que cargamos en silencio. Cristo no nos fortalece para cumplir expectativas imposibles, nos fortalece para caminar con fidelidad en lo que nos corresponde hoy, y eso trae descanso real. Declarar fe es también agradecer por adelantado, no porque todo esté resuelto, sino porque confiamos en que Cristo sigue obrando aún cuando el proceso continúa. La gratitud anticipada cambia el enfoque del corazón, porque deja de mirar solo lo que falta y empieza a reconocer la fortaleza que ya está siendo provista. Hay días donde la oración se siente sencilla y otros donde cuesta encontrar palabras, pero incluso el silencio ofrecido con fe se convierte en una oración válida delante de Dios. Cristo no mide la fe por la elocuencia, la mide por la sinceridad, y una oración sencilla puede sostener más que un discurso largo cuando nace del corazón. Cuando declaramos que Cristo es nuestra fuerza en el estudio y el trabajo, estamos invitándolo a gobernar también nuestra manera de organizarnos, de descansar y de decidir. La fe no solo se declara con palabras, se declara con decisiones, como elegir descansar cuando es necesario, pedir ayuda cuando se requiere y seguir adelante cuando la duda aparece. Orar también implica escuchar, porque muchas veces Cristo fortalece corrigiendo ritmos, ajustando prioridades o invitándonos a soltar cargas que Él nunca pidió cargar. La fortaleza que Cristo da no siempre se siente como impulso, a veces se siente como claridad tranquila para dar el siguiente paso sin desesperación. Cuando el corazón ora y declara fe, la mente se aquieta poco a poco, porque deja de pelear sola con los pensamientos y se apoya en una verdad más firme. La oración diaria no elimina los retos del estudio y del trabajo, pero evita que esos retos se conviertan en fuentes de angustia constante. Cristo fortalece no solo para rendir más, sino para rendir mejor, con equilibrio, con paciencia y con propósito, y esa diferencia protege la vida interior.
Si este mensaje está resonando contigo, te invito a darle like ahora mismo, no como un gesto automático, sino como una forma consciente de decir recibo esta palabra y la hago parte de mi caminar. Porque cuando participamos activamente, la fe se afirma. Cada like es una pequeña declaración pública de confianza, y esa acción sencilla también ayuda a que este mensaje llegue a otros que están esforzándose en silencio. La fe compartida se multiplica, porque cuando declaramos juntos que Cristo fortalece, el ánimo colectivo se eleva y el cansancio pierde terreno. Declarar fe no significa ignorar los límites, significa reconocerlos y llevarlos a Cristo, porque Él no fortalece lo que fingimos, fortalece lo que entregamos con honestidad. Hay días donde la confianza se siente firme y otros donde apenas se sostiene, pero incluso en esos días frágiles, Cristo sigue fortaleciendo, porque su fidelidad no depende de nuestra constancia perfecta. Cada jornada que comienza con oración y fe se vive con una perspectiva distinta, porque el corazón ya no entra al esfuerzo solo, entra acompañado. La confianza en Cristo no quita el esfuerzo, le quita el peso innecesario, y esa ligereza interior permite avanzar con mayor claridad. Permanece aquí, deja que estas declaraciones se asienten, porque lo que sigue va a profundizar en cómo esta confianza se traduce en perseverancia diaria cuando el estudio y el trabajo exigen constancia prolongada. La confianza en que Cristo fortalece todo esfuerzo se vuelve especialmente necesaria cuando el camino no es corto, porque hay tareas que no se resuelven en un día, estudios que requieren constancia prolongada y trabajos donde el fruto no se ve de inmediato, y es precisamente ahí donde la perseverancia se pone a prueba. Perseverar no es insistir con los dientes apretados, es seguir avanzando con el corazón sostenido, porque hay una gran diferencia entre aguantar por obligación y perseverar por confianza, y Cristo fortalece justamente esa segunda forma de avanzar. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se cansan a mitad del proceso, no porque les falte capacidad, sino porque intentan sostener el ritmo con fuerza humana, y esa fuerza, aunque valiosa, tiene límites claros. Cristo no promete eliminar los procesos largos, promete acompañarlos con una fortaleza constante, porque Él sabe que lo que se construye con paciencia suele tener raíces más profundas. El estudio exige repetición, atención y disciplina diaria, y el trabajo exige responsabilidad, constancia y compromiso aun cuando el ánimo no acompaña, y en ambos escenarios la perseverancia se vuelve más espiritual de lo que parece. Cuando Pablo declaró que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, no estaba hablando de momentos aislados, hablaba de una vida marcada por la constancia en medio de la variación de circunstancias, y esa constancia nacía de la relación, no del rendimiento. La perseverancia sostenida por Cristo no se basa en la emoción del inicio, se basa en la fidelidad diaria, porque el entusiasmo sube y baja, pero la confianza puede permanecer. Hay días donde avanzar un poco ya es una victoria, y Cristo fortalece también esos pequeños pasos que parecen insignificantes, porque para Él la fidelidad nunca es pequeña. Perseverar con Cristo no significa no cansarse, significa no rendirse cuando el cansancio aparece, porque el cansancio es humano, pero la rendición no es obligatoria cuando hay fortaleza divina. La confianza en Cristo transforma la manera de mirar el esfuerzo prolongado, porque deja de verse como una carga interminable y comienza a verse como un proceso acompañado. Muchos se frustran porque miden su progreso solo por resultados visibles, pero Cristo fortalece para caminar incluso cuando el progreso es interno, silencioso y todavía invisible. Hay procesos de estudio donde el entendimiento llega después de mucha repetición, y procesos de trabajo donde el reconocimiento llega después de mucha constancia, y Cristo no se ausenta en esa espera. Perseverar con Cristo implica aprender a valorar el proceso tanto como el resultado, porque el proceso forma carácter, paciencia y profundidad, y eso tiene un valor que no se pierde. La confianza en Cristo también protege de la impaciencia, porque la impaciencia desgasta más que el trabajo mismo, mientras que la paciencia sostenida renueva el ánimo. Cuando el corazón confía,
El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, porque ya no se vive compitiendo contra el reloj, sino caminando con propósito. Hay días donde la mente dice ya no puedo, pero la confianza en Cristo responde un paso más, y ese paso sostenido por Él suele ser suficiente para seguir adelante. Cristo fortalece no solo para grandes logros, fortalece para la rutina, para la repetición diaria que nadie ve, porque la vida se construye más en lo cotidiano que en lo extraordinario. La perseverancia cristiana no es obstinación ciega, es sensibilidad guiada, porque Cristo también fortalece para detenerse cuando es necesario y para ajustar el rumbo sin culpa. Saber cuándo seguir y cuándo descansar también es parte de la perseverancia saludable, y Cristo da esa sabiduría al corazón que confía. Muchos abandonan no porque el camino sea incorrecto, sino porque el cansancio nubló la perspectiva, pero Cristo fortalece para recuperar claridad cuando la confusión aparece. La confianza en Cristo permite atravesar temporadas donde el esfuerzo parece no ser recompensado, sin perder la identidad ni el ánimo, porque el valor ya no depende del resultado inmediato. Perseverar con Cristo es seguir estudiando aunque cueste concentrarse, seguir trabajando aunque falte motivación, seguir intentando aunque el avance sea lento, confiando en que la fortaleza no viene solo de uno mismo. Hay una paz especial en saber que no estamos solos en el proceso, porque la soledad interior multiplica el cansancio, mientras que la compañía de Cristo lo aligera. Cristo fortalece el ánimo cuando la repetición se vuelve pesada, recordándonos que cada esfuerzo fiel tiene sentido aunque todavía no lo entendamos del todo. La perseverancia sostenida por Cristo no endurece el corazón, lo vuelve estable, porque no necesita cerrarse para resistir, se apoya en una fuente constante. Muchos se vuelven duros consigo mismos para no rendirse, pero Cristo ofrece una fortaleza distinta, una que permite perseverar sin castigarse internamente. El estudio y el trabajo vividos desde la confianza en Cristo dejan de ser una carrera de supervivencia y se convierten en un camino de formación, y esa formación prepara para más de lo que imaginamos. Hay días donde perseverar significa simplemente presentarse, cumplir lo básico y descansar, y Cristo fortalece también esa forma humilde de avanzar. La constancia pequeña sostenida por Cristo suele producir frutos más duraderos que el esfuerzo intenso sostenido solo por la presión. Cuando la confianza gobierna, la perseverancia deja de ser una carga pesada y se vuelve una expresión natural de fidelidad, porque el corazón sabe en quién está apoyado. Cristo no exige perseverancia perfecta, fortalece la perseverancia honesta, aquella que reconoce el cansancio y aún así decide no soltar la fe. Cada día que eliges seguir confiando, aunque sea con dudas, algo se fortalece por dentro, porque la fe crece en la práctica, no solo en la teoría. La perseverancia en Cristo no garantiza ausencia de dificultad, garantiza presencia constante, y esa presencia cambia por completo la experiencia del esfuerzo prolongado. Tal vez hoy estás en medio de un proceso largo, donde el estudio o el trabajo parecen no terminar nunca, pero la fortaleza que Cristo ofrece es suficiente para este día. No necesitas fuerza para toda la vida, necesitas fortaleza para hoy, y Cristo siempre la provee en la medida exacta. La confianza en Cristo no acorta mágicamente los procesos, pero los hace habitables, y eso es una gracia profunda. Permite que esta verdad se asiente en tu corazón, porque la perseverancia sostenida por Cristo no solo te lleva más lejos, te mantiene íntegro mientras avanzas. La confianza en que Cristo fortalece todo esfuerzo también se revela cuando el desgaste no es visible, porque hay cansancios que no se notan desde afuera, pero pesan profundamente por dentro, especialmente en quienes estudian, trabajan y se esfuerzan en silencio sin recibir reconocimiento inmediato. Hay un cansancio mental que nace de pensar demasiado, de anticipar escenarios, de preocuparse por resultados, calificaciones, evaluaciones o metas que parecen siempre un poco más lejos, y Cristo no ignora ese desgaste invisible que roba paz incluso cuando el cuerpo sigue funcionando.
La mente cansada necesita fortaleza tanto como el cuerpo, porque cuando la mente se satura, el esfuerzo se vuelve más pesado de lo necesario, y Cristo fortalece precisamente ahí, ordenando pensamientos y devolviendo claridad poco a poco. Muchos exigen concentración perfecta todo el tiempo, pero nadie fue diseñado para vivir bajo presión constante, y Cristo no fortalece imponiendo exigencias irreales, fortalece enseñando a descansar internamente aún mientras se trabaja. La confianza en Cristo permite soltar la idea de que todo depende de nuestra mente, porque cuando creemos que todo se define por nuestra capacidad mental, la ansiedad se intensifica, pero cuando confiamos, la mente encuentra descanso. Cristo fortalece la mente no eliminando los retos intelectuales, sino sosteniendo el proceso de aprendizaje con paciencia, porque aprender también cansa, y ese cansancio necesita gracia. Hay días donde estudiar cuesta porque la mente está saturada, dispersa o preocupada, y en esos días la fortaleza de Cristo se manifiesta como la capacidad de avanzar poco a poco sin rendirse. El trabajo intelectual, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la responsabilidad constante requieren una fortaleza que no siempre se siente como energía, a veces se siente como calma suficiente para pensar con claridad. Cristo fortalece devolviendo enfoque cuando la mente se dispersa, porque su presencia no solo acompaña, también ordena, y ese orden reduce el desgaste interno. La confianza en Cristo también protege de la comparación mental, porque comparar nuestro rendimiento con el de otros drena fuerzas rápidamente, mientras que confiar nos permite caminar nuestro propio proceso con paz. Muchos se cansan porque su mente nunca descansa de compararse, de evaluarse, de medirse constantemente, pero Cristo fortalece liberando de esa carga innecesaria. Cuando el corazón confía, la mente deja de correr en círculos y comienza a avanzar con dirección, porque la confianza reduce el ruido interior. Cristo fortalece la memoria cuando el cansancio nubla lo aprendido, porque incluso cuando sentimos que olvidamos, Dios sigue trabajando en lo profundo del proceso. Aprender no siempre es lineal, y trabajar no siempre produce resultados inmediatos, pero la confianza en Cristo sostiene la mente cuando el progreso parece lento. La fortaleza mental que Cristo da no se basa en pensar más rápido, sino en pensar con mayor paz, y esa paz permite tomar mejores decisiones con menos desgaste. Hay un alivio profundo cuando entendemos que no tenemos que hacerlo todo perfecto para ser sostenidos, porque Cristo no fortalece la perfección, fortalece la fidelidad. La mente se fatiga cuando intenta controlar resultados que aún no existen, pero Cristo fortalece invitando a vivir el presente con responsabilidad y sin ansiedad. La confianza en Cristo también sana la relación con el error, porque el miedo a equivocarse agota más que el error mismo, y Cristo fortalece mostrando que fallar no cancela el proceso. Quien confía en Cristo aprende a ver el error como parte del aprendizaje y no como una condena, y esa visión reduce el desgaste mental de forma significativa. Cristo fortalece cuando la mente se siente abrumada, no siempre quitando la carga de inmediato, sino enseñando a llevarla con mayor serenidad. Hay pensamientos que roban energía sin aportar solución, y Cristo fortalece ayudándonos a distinguir entre lo que podemos atender y lo que podemos soltar. La confianza en Cristo también protege el descanso mental, porque permite desconectarse sin culpa, sabiendo que el valor personal no se mide por productividad constante. Dormir, pausar y desconectarse no son signos de debilidad espiritual, son actos de confianza, porque creemos que Cristo sigue obrando aún cuando nosotros descansamos. La mente renovada por Cristo deja de vivir en modo de supervivencia y comienza a vivir con intención, y esa transición aligera profundamente el esfuerzo diario. Cristo fortalece enseñando a priorizar, porque no todo merece la misma atención ni el mismo nivel de energía, y esa sabiduría cuida la vida interior. Muchos se agotan porque intentan hacerlo todo al mismo tiempo, pero la confianza en Cristo devuelve orden y permite avanzar paso a paso sin colapsar. La fortaleza mental que Cristo ofrece no es instantánea, es progresiva,
porque se construye en la relación diaria y en la práctica constante de confiar. Cada día que eliges llevar tus pensamientos a Cristo en lugar de cargar con ellos solo, algo se libera por dentro, aunque no siempre se note de inmediato. La mente fortalecida por Cristo no deja de pensar, deja de atormentarse, y esa diferencia transforma la experiencia del estudio y del trabajo. Cuando la confianza gobierna, la mente aprende a trabajar sin desgastarse tanto, porque ya no está luchando sola contra la presión. Cristo no promete eliminar toda confusión, promete acompañarla con paz suficiente, y esa paz es una forma poderosa de fortaleza. Tal vez hoy tu mente esté más cansada que tu cuerpo, tal vez el peso esté en la concentración, en la toma de decisiones o en la presión constante, pero la fortaleza de Cristo también alcanza ese lugar. La confianza en Cristo no apaga la mente, la aquieta, y desde esa quietud nace una claridad que sostiene mejor el esfuerzo. Permite que esta verdad descanse en ti, porque cuando Cristo fortalece la mente, el esfuerzo deja de ser una carga pesada y comienza a sentirse más llevadero. La confianza en que Cristo fortalece todo esfuerzo también se manifiesta en el corazón emocional, porque no todo cansancio nace del cuerpo o de la mente, hay un desgaste que surge de las emociones acumuladas, de la presión por cumplir, del miedo a decepcionar y de la carga silenciosa de querer hacerlo todo bien. Y Cristo conoce ese peso que no siempre se verbaliza. Hay estudiantes que cargan expectativas familiares, y trabajadores que cargan responsabilidades que nadie ve, y ese peso emocional, cuando no se atiende, termina agotando más que cualquier jornada larga, pero Cristo fortalece precisamente ahí donde el ánimo comienza a flaquear. La fortaleza emocional que Cristo da no consiste en endurecerse, sino en aprender a sentir sin quebrarse, porque reprimir emociones no es fortaleza, es acumulación, y esa acumulación termina pasando factura con el tiempo. Cristo fortalece el corazón enseñándole a soltar la necesidad de aprobación constante, porque cuando el valor personal depende del reconocimiento externo, el esfuerzo nunca descansa y la paz se vuelve inalcanzable. Confiar en que Cristo fortalece implica aceptar que no todo esfuerzo será reconocido de inmediato, y aún así seguir adelante con fidelidad, sabiendo que Dios ve lo que otros no ven. Hay un alivio profundo cuando el corazón entiende que no tiene que probar su valor a través del rendimiento, porque Cristo ya afirmó ese valor desde el amor, y esa verdad libera una carga emocional enorme. Muchos se cansan emocionalmente porque viven intentando sostener una imagen, cumplir expectativas ajenas o no fallar nunca, pero Cristo fortalece cuando permite que el corazón sea auténtico y honesto. La confianza en Cristo crea un espacio interior seguro donde las emociones pueden ordenarse sin juicio, porque Dios no exige perfección emocional, ofrece acompañamiento constante. Cristo no fortalece ignorando la tristeza, el desánimo o la frustración, fortalece caminando con nosotros a través de ellas, y esa compañía cambia completamente la experiencia emocional. Hay días donde el ánimo está bajo sin una razón clara, y en esos días la fortaleza de Cristo se manifiesta como la capacidad de no tomar decisiones definitivas desde emociones temporales. El corazón fortalecido por Cristo aprende a esperar antes de reaccionar, porque sabe que no todo lo que se siente necesita una respuesta inmediata, y esa pausa protege la vida interior. La confianza en Cristo también sana la relación con el fracaso, porque el miedo a fallar consume energía emocional constante, mientras que la gracia devuelve libertad para intentarlo de nuevo. Cristo fortalece recordándonos que fallar no cancela el llamado ni invalida el esfuerzo, y esa verdad permite levantarse sin vergüenza cuando algo no sale como se esperaba. El desgaste emocional también surge cuando se vive en comparación, cuando el progreso propio se mide con la vida de otros, pero Cristo fortalece devolviendo enfoque al proceso personal. Cada persona tiene su ritmo, su temporada y su camino, y la confianza en Cristo libera de la ansiedad de querer avanzar al ritmo de otros. Cristo fortalece el ánimo cuando el cansancio emocional invita a rendirse, no siempre quitando la dificultad,
sino devolviendo esperanza suficiente para seguir un poco más. La esperanza sostenida por Cristo no es ingenua, es profunda, porque no depende de que todo salga bien, depende de saber que Dios sigue obrando aun cuando no entendemos el proceso. Hay esfuerzos que duelen emocionalmente porque implican renuncia, sacrificio y paciencia, y Cristo no minimiza ese dolor, lo acompaña con su fortaleza. La confianza en Cristo permite llorar sin sentirse débil, descansar sin culpa y pedir ayuda sin vergüenza, porque la verdadera fortaleza incluye vulnerabilidad acompañada. Cristo fortalece cuando el corazón se siente solo en el esfuerzo, recordándole que nunca camina sin compañía, aun cuando el camino parezca silencioso. La fortaleza emocional que Cristo da no siempre se siente como alegría, a veces se siente como estabilidad suficiente para no derrumbarse, y eso también es victoria. Hay días donde sostenerse ya es un logro, y Cristo fortalece incluso esa forma humilde de avanzar, porque Él no desprecia los pequeños actos de fidelidad. La confianza en Cristo también protege el corazón del resentimiento, porque el esfuerzo no reconocido puede endurecer el alma, pero la gracia suaviza y restaura. Cristo fortalece enseñando a soltar lo que no se puede cambiar y a enfocarse en lo que sí está en nuestras manos hoy, y ese enfoque reduce el desgaste emocional. El corazón fortalecido por Cristo aprende a distinguir entre responsabilidad y culpa, porque cargar culpas innecesarias drena fuerzas que Dios nunca pidió entregar. Hay una libertad emocional profunda cuando entendemos que Cristo no mide nuestro valor por el resultado, sino por la relación, y esa libertad renueva el ánimo. La confianza en Cristo permite seguir esforzándose sin perder la ternura interior, porque no es necesario endurecerse para resistir cuando se está sostenido. Cristo fortalece el ánimo devolviendo sentido al esfuerzo, porque cuando el propósito se recuerda, el cansancio pierde poder sobre el corazón. Tal vez hoy tu cansancio no sea físico ni mental, sino emocional, y ese cansancio también está incluido en la promesa de fortaleza en Cristo. La fortaleza emocional que Él da no borra las emociones, las ordena, y ese orden crea un espacio interno donde el esfuerzo se vive con mayor paz. Permite que esta verdad alcance tu corazón, porque cuando Cristo fortalece el interior emocional, el esfuerzo deja de sentirse como una carga solitaria y se convierte en un camino acompañado. La confianza en que Cristo fortalece todo esfuerzo también se prueba cuando el camino parece injusto, porque no siempre el estudio diligente recibe reconocimiento inmediato ni el trabajo constante obtiene resultados proporcionales, y ese desajuste entre esfuerzo y recompensa suele desgastar profundamente el alma. Hay momentos en los que parece que otros avanzan más rápido, con menos preparación o menor entrega, y esa percepción puede minar la motivación interior si no se procesa desde la confianza. Pero Cristo fortalece precisamente cuando la comparación intenta robar el ánimo. Pablo escribió Filipenses capítulo 4, versículo 13 desde una realidad donde no todo estaba resuelto, y esa ubicación nos enseña que la fortaleza en Cristo no depende de que el sistema sea justo, sino de que la relación sea firme. Cristo no promete recompensas inmediatas para cada esfuerzo, promete fortaleza suficiente para no perder el rumbo mientras caminamos, y esa promesa protege el corazón de la amargura. Hay un cansancio particular que nace de sentir que damos mucho y recibimos poco, y ese cansancio, si no se entrega, se convierte en resentimiento silencioso, pero Cristo fortalece enseñando a confiar aún cuando el retorno parece lento. La confianza en Cristo no ignora la injusticia, la atraviesa sin permitir que destruya la integridad interior, porque perder la paz por una injusticia prolongada termina siendo una doble pérdida. Cristo fortalece cuando el esfuerzo parece invisible, recordándonos que lo invisible también forma carácter, profundidad y resistencia espiritual que más adelante sostendrán mayores responsabilidades. Muchos se quiebran no por falta de capacidad, sino por cansancio moral, por la sensación de que no vale la pena seguir haciéndolo bien, pero Cristo fortalece devolviendo sentido cuando la motivación se diluye. La fortaleza que Cristo da no siempre cambia el entorno,
pero siempre protege el interior, y cuando el interior está protegido, el entorno pierde poder destructivo. Hay temporadas donde el estudio exige paciencia extrema y el trabajo demanda perseverancia silenciosa, y en esas temporadas la confianza en Cristo se vuelve el sostén principal del alma. Cristo fortalece ayudándonos a no negociar valores por cansancio, porque cuando el desgaste es alto, la tentación de tomar atajos aumenta, y Él sostiene la integridad cuando la presión aprieta. La confianza en Cristo permite seguir haciendo lo correcto aun cuando hacer lo correcto no parece rentable en el corto plazo, porque el corazón sabe que la fidelidad tiene un valor que va más allá de lo inmediato. Pablo aprendió a vivir contento en cualquier situación, no porque fuera indiferente, sino porque había aprendido a recibir fortaleza en cada escenario, y esa estabilidad interior lo sostuvo aún cuando las condiciones eran adversas. La fortaleza que Cristo da no anestesia la conciencia, la afina, porque permite discernir sin endurecerse y actuar sin perder la paz. Hay un desgaste profundo cuando sentimos que nadie ve nuestro esfuerzo, pero Cristo fortalece recordándonos que Dios ve incluso lo que hacemos en secreto, y esa mirada sostiene. La confianza en Cristo también libera del peso de la aprobación humana, porque cuando dependemos demasiado del reconocimiento externo, el esfuerzo se vuelve una carga emocional constante. Cristo fortalece cuando dejamos de vivir para ser vistos y comenzamos a vivir desde la fidelidad, porque la fidelidad no necesita aplausos para mantenerse firme. El estudio y el trabajo vividos desde la confianza en Cristo dejan de ser una lucha por validación y se convierten en una expresión de obediencia y propósito. Hay una paz profunda cuando entendemos que no todo esfuerzo será celebrado, pero todo esfuerzo fiel es sostenido, y esa certeza alivia el corazón cansado. Cristo no fortalece prometiendo caminos sin obstáculos, fortalece enseñando a atravesarlos sin perder la identidad ni la fe. La confianza en Cristo protege del cinismo, porque el cinismo nace cuando el cansancio se mezcla con la desilusión, pero la fe mantiene el corazón sensible y abierto. Cristo fortalece cuando la tentación es rendirse internamente aunque sigamos funcionando por fuera, recordándonos que el alma también necesita cuidado. Hay esfuerzos que continúan por inercia, pero Cristo fortalece devolviendo intención, porque la intención renueva el sentido del camino. La confianza en Cristo permite sostener el esfuerzo sin endurecer el corazón, porque no es necesario volverse frío para resistir cuando se está acompañado. Cristo fortalece cuando el cansancio amenaza con apagar la esperanza, porque la esperanza no nace de las circunstancias, nace de la relación. Hay días donde la fortaleza se siente como una convicción tranquila de seguir haciendo lo correcto aún sin garantías, y esa convicción también es una forma de victoria. La injusticia no tiene la última palabra cuando el corazón confía en Cristo, porque la fidelidad sostenida produce fruto a su tiempo, aunque ahora no lo veamos. Cristo no promete recompensar todo de inmediato, promete estar presente en cada paso, y esa presencia es suficiente para no rendirse. La confianza en Cristo nos permite atravesar temporadas largas sin perder la fe en el proceso, porque sabemos que no caminamos solos. Tal vez hoy estás en una etapa donde el esfuerzo parece desproporcionado frente al resultado, y ese cansancio es real, pero no definitivo. Cristo fortalece también esos momentos donde lo único que se puede hacer es seguir fiel un día más, porque a veces la mayor fortaleza es la constancia silenciosa. La fidelidad sostenida por Cristo no pasa desapercibida para Dios, aunque pase desapercibida para otros, y esa verdad sostiene cuando el ánimo flaquea. Permite que esta confianza se afirme en ti, porque cuando Cristo fortalece en medio de la injusticia aparente, el esfuerzo deja de ser una carga amarga y se convierte en un camino con sentido. La confianza en que Cristo fortalece todo esfuerzo alcanza su punto más delicado cuando el temor aparece, porque el temor suele surgir cuando el cansancio se acumula y la mente empieza a preguntarse si valdrá la pena seguir, si el esfuerzo dará fruto o si las fuerzas alcanzarán para lo que viene. El temor no siempre se presenta como miedo evidente,
Muchas veces se disfraza de duda constante, de inseguridad silenciosa o de una sensación persistente de no ser suficiente. Y ese temor consume energía antes incluso de comenzar la tarea. Pero Cristo fortalece precisamente ese lugar interno donde la inseguridad intenta instalarse. Cuando el estudio o el trabajo se viven con temor al fracaso, cada error pesa más de lo necesario y cada obstáculo se siente definitivo. Pero la confianza en Cristo cambia el marco completo, porque la fortaleza ya no depende del resultado, sino de la relación que sostiene el proceso. Cristo no elimina automáticamente el temor, lo desactiva progresivamente al recordarnos que no estamos solos en el esfuerzo, y esa compañía constante reduce la presión interior que el miedo genera. Hay temores que nacen de experiencias pasadas, de errores previos, de fracasos que dejaron huella, y cuando esos recuerdos se activan, el ánimo se debilita, pero Cristo fortalece sanando la memoria emocional con verdad y esperanza. Confiar en Cristo implica llevarle también los miedos, no solo las tareas, porque Él no fortalece lo que ocultamos, fortalece lo que entregamos con honestidad, y esa entrega abre espacio para la paz. El temor suele decir que no alcanzará la fuerza, pero Cristo responde fortaleciendo justo para el paso que toca hoy, porque nunca promete fuerza para todo el futuro de una sola vez, promete sustento diario. Cuando la confianza gobierna, el temor deja de dirigir las decisiones, porque ya no se vive reaccionando al miedo, sino respondiendo desde la fe, y esa transición libera mucha energía interior. Cristo fortalece cuando el miedo paraliza, no siempre empujando a grandes actos, sino permitiendo dar el siguiente paso sencillo sin huir, y ese paso sostenido es suficiente. El temor también aparece cuando sentimos que hay demasiado en juego, cuando una evaluación, un proyecto o una responsabilidad parece definirlo todo, pero la confianza en Cristo devuelve perspectiva y recuerda que la identidad no se juega en un solo resultado. Hay una paz profunda cuando el corazón entiende que el valor personal no depende del éxito académico o laboral, porque Cristo fortalece desde el amor y no desde la exigencia, y esa verdad libera del miedo a fallar. Cristo no fortalece prometiendo que nunca fallaremos, fortalece asegurando que aun si fallamos, no seremos abandonados, y esa certeza reduce el poder del temor. El miedo tiende a exagerar el futuro y a minimizar la gracia presente, pero la confianza en Cristo hace lo contrario, magnifica la fidelidad de Dios y reduce la amenaza percibida. Cuando el temor gobierna, el esfuerzo se vive con rigidez. Cuando la confianza gobierna, el esfuerzo se vive con flexibilidad, y esa flexibilidad protege el corazón del agotamiento. Cristo fortalece también cuando el miedo se expresa como autoexigencia extrema, porque muchas veces el temor no dice no puedo, dice debo hacerlo perfecto, y esa presión desgasta profundamente. La confianza en Cristo libera de la perfección obligatoria, porque Él no fortalece para cumplir estándares inhumanos, fortalece para caminar con fidelidad realista. Hay un temor silencioso a quedarse atrás, a no avanzar al ritmo esperado, a no cumplir las propias metas, pero Cristo fortalece enseñando que cada proceso tiene su tiempo y que la comparación roba paz. Cuando el corazón confía, deja de mirar constantemente a los lados y comienza a mirar al frente con serenidad, porque sabe que Cristo camina a su ritmo. Cristo fortalece cuando el miedo se manifiesta como ansiedad anticipatoria, como preocupación por cosas que aún no han ocurrido, devolviendo el corazón al presente donde la gracia está disponible. La ansiedad desgasta fuerzas futuras antes de tiempo, pero la confianza en Cristo conserva la energía enfocándola en el ahora, y ese enfoque renueva. Hay miedos que se intensifican en silencio, por la noche o en momentos de pausa, y Cristo fortalece también esos espacios internos donde la mente no descansa fácilmente. Confiar en Cristo no significa no sentir miedo, significa no dejar que el miedo decida, porque la fe no anula la emoción, la ordena. Cristo fortalece el ánimo cuando el temor invita a rendirse antes de intentar, recordándonos que la fortaleza no siempre se siente antes del paso, muchas veces se manifiesta durante el paso.
El miedo suele decir no es el momento, pero la confianza en Cristo dice da el paso con lo que tienes, y esa obediencia sencilla libera una fuerza inesperada. Hay una libertad profunda cuando el temor deja de ser el motor del esfuerzo, porque entonces el esfuerzo se vive con mayor ligereza interior. Cristo fortalece cuando el miedo quiere cerrarnos, abriéndonos de nuevo a la posibilidad de seguir creciendo sin endurecernos. La confianza en Cristo también protege del miedo al juicio ajeno, porque cuando vivimos pendientes de la opinión de otros, el esfuerzo se vuelve una carga emocional constante. Cristo fortalece recordándonos que somos vistos y sostenidos por Dios, y esa mirada es suficiente para caminar con paz aun cuando otros no entienden el proceso. El temor reduce la vida, la confianza la expande, y Cristo fortalece precisamente esa expansión interior que permite respirar con mayor libertad. Hay días donde vencer el miedo no significa hacer algo grande, sino simplemente no abandonar lo que se empezó, y Cristo fortalece esa forma silenciosa de valentía. La fortaleza que Cristo da no es ausencia de temor, es presencia de confianza, y esa confianza transforma la experiencia del estudio y del trabajo. Tal vez hoy el miedo esté tocando tu ánimo, cuestionando tu capacidad o tu constancia, pero ese miedo no tiene la última palabra cuando Cristo fortalece. Permite que la confianza desplace al temor poco a poco, porque cada vez que eliges confiar, el miedo pierde espacio y la paz gana terreno. La fortaleza que Cristo ofrece no te hace invulnerable, te hace sostenido, y eso es más que suficiente para seguir adelante con esperanza. La confianza en que Cristo fortalece todo esfuerzo no se mantiene solo con convicciones internas, se cuida con hábitos diarios que alinean el corazón con la fuente correcta, porque la fortaleza espiritual no se improvisa en la presión, se cultiva en la constancia silenciosa. Hay personas que confían sinceramente en Cristo, pero viven con ritmos que drenan esa confianza, y Dios no llama a vivir agotados, llama a vivir sostenidos, y esa diferencia se aprende con prácticas sencillas que protegen la vida interior. Un hábito esencial es comenzar cada jornada reconociendo la dependencia, porque el día que inicia creyendo que todo depende de uno mismo se vuelve pesado desde temprano, mientras que el día que inicia confiando se vive con mayor ligereza. No se trata de largas oraciones, se trata de una orientación interna que diga no camino solo, porque esa conciencia inicial prepara el corazón para recibir la fortaleza que Cristo ya promete. Otro hábito que cuida la confianza es ordenar el día con realismo, porque Cristo fortalece el esfuerzo, no el exceso, y cuando intentamos abarcar más de lo que corresponde, el cansancio aparece sin aviso. Aprender a priorizar no es falta de fe, es sabiduría, porque incluso Jesús discernía cuándo avanzar y cuándo retirarse, y esa claridad protegía su energía interior. La confianza también se cuida cuando aprendemos a pausar sin culpa, porque el descanso no es una traición al esfuerzo, es una forma de honrar la fortaleza que Cristo da. Pausar permite que el corazón respire y que la mente se reordene, y esa reorganización interior devuelve claridad para continuar con propósito. Un hábito silencioso pero poderoso es entregar a Cristo las preocupaciones antes de que se acumulen, porque las preocupaciones no resueltas se convierten en cargas emocionales que drenan fuerzas lentamente. Entregar no significa dejar de pensar, significa dejar de cargar solo, porque cuando Cristo fortalece, lo hace también compartiendo el peso. La lectura consciente de la palabra fortalece la confianza, porque recuerda al corazón verdades que el cansancio tiende a olvidar, y una sola verdad bien recibida puede sostener todo un día. No es necesario leer mucho, es necesario leer con atención, permitiendo que una frase se convierta en ancla cuando la presión aumenta. Otro hábito que sostiene la fortaleza es la gratitud práctica, porque agradecer no ignora lo que falta, pero recuerda lo que ya ha sido sostenido, y esa memoria fortalece la confianza. La gratitud desplaza el enfoque de la carencia hacia la provisión, y ese cambio interior renueva el ánimo incluso en medio del esfuerzo.
Cuidar la confianza también implica aprender a hablar con uno mismo desde la verdad, porque las palabras internas pueden fortalecer o debilitar profundamente. Cuando la voz interior se vuelve dura y acusadora, el esfuerzo se vuelve más pesado, pero cuando se alinea con la gracia, la fortaleza fluye con mayor libertad. Cristo fortalece cuando dejamos de exigirnos más de lo que Él nos pide, porque muchas veces el agotamiento no viene del trabajo, viene de la autoexigencia constante. Aprender a decir no a ciertas demandas protege la fortaleza interior, porque decir sí a todo termina siendo una forma silenciosa de desconfianza en Dios. El cuidado de la confianza también se expresa en cerrar el día con entrega, no revisando todo lo que faltó, sino confiando en que Cristo sigue obrando aún cuando descansamos. Dormir confiando es un acto de fe, porque creemos que el mundo no se detiene ni se desmorona cuando soltamos el control, y esa fe trae descanso real. Compartir el camino con otros también cuida la fortaleza, porque la fe aislada se debilita con el tiempo, mientras que la fe compartida se afirma. Hablar con honestidad, escuchar con apertura y caminar acompañado reduce la carga emocional del esfuerzo, porque Dios muchas veces fortalece a través de otros. La confianza en Cristo se cuida cuando aceptamos que no todos los días rendimos igual, porque la fortaleza no es lineal, pero la fidelidad sí puede ser constante. Hay días de avance claro y días de simple resistencia, y ambos son parte del proceso, porque Cristo fortalece tanto al que corre como al que apenas camina. Un hábito clave es regresar, porque nadie mantiene la confianza perfecta todo el tiempo, y Dios no espera perfección, espera retorno constante. Regresar a Cristo cuando el cansancio vence no es fracaso, es sabiduría, porque el retorno siempre reactiva la fortaleza. La confianza se debilita cuando se descuida, pero se fortalece cuando se alimenta con decisiones pequeñas y repetidas, y Dios honra esa constancia. La fortaleza que Cristo da no se conserva por inercia, se conserva por relación, porque la relación mantiene viva la fuente. Cuidar la confianza implica reconocer límites sin culpa, pedir ayuda sin vergüenza y descansar sin temor, porque Cristo no fortalece el orgullo, fortalece la humildad. Cada hábito que protege la confianza reduce el desgaste innecesario y permite que el esfuerzo se viva con mayor paz interior. Tal vez hoy sientes que tu confianza se ha debilitado por el ritmo, por la presión o por el cansancio acumulado, pero la fortaleza de Cristo sigue disponible. No necesitas cambiar toda tu vida de golpe, solo necesitas cuidar el punto donde conectas con la fuente, porque desde ahí la renovación fluye. La confianza cuidada se convierte en estabilidad, y la estabilidad sostiene el esfuerzo mejor que cualquier impulso emocional. Permite que estos hábitos se conviertan en aliados y no en cargas, porque Cristo fortalece no para esclavizar con rutinas, sino para liberar del desgaste. Cuando la confianza se cuida diariamente, el estudio y el trabajo dejan de sentirse como una lucha constante y se convierten en un camino acompañado. La fortaleza que Cristo da se experimenta más cuando el corazón aprende a vivir conectado, y esa conexión está al alcance cada día. Cada jornada ofrece una nueva oportunidad de cuidar la confianza, y cuidar la confianza es cuidar la fortaleza que sostiene todo esfuerzo. Hay verdades que no se entienden del todo hasta que se viven, y la confianza en que Cristo fortalece en todo esfuerzo es una de ellas, porque no se trata solo de una frase conocida, sino de una experiencia que se confirma cuando el cansancio aparece, y aún así, algo dentro de nosotros nos permite seguir de pie. Volver a Filipenses capítulo 4, versículo 13 es volver al centro, porque ahí no encontramos una promesa de éxito inmediato, sino una fuente de fortaleza constante que sostiene tanto en los días de logro como en los días de desgaste, y esa constancia revela el carácter fiel de Cristo. Cuando Pablo declaró que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, no estaba proclamando una victoria externa, estaba confesando una realidad interior, porque había aprendido que la fortaleza verdadera no depende de las circunstancias, sino de la relación que sostiene el corazón.
Esta verdad cambia por completo la forma de estudiar y de trabajar, porque el esfuerzo deja de vivirse como una prueba constante de valor y se convierte en una respuesta agradecida a la fortaleza que ya está siendo provista. Cristo no fortalece para que nunca nos cansemos, fortalece para que el cansancio no nos destruya, y esa diferencia es suficiente para atravesar incluso las temporadas más exigentes con esperanza. Hay días donde el esfuerzo parece pequeño, repetitivo o invisible, y aún así Cristo sigue fortaleciendo, porque su obra no se limita a lo que otros ven, se manifiesta también en lo que se forma en silencio. Cuando la confianza en Cristo se vuelve el fundamento del esfuerzo, la presión disminuye, porque el corazón ya no carga solo con la responsabilidad de demostrar, producir o rendir sin descanso. El estudio deja de ser una carga que define el valor personal y se convierte en un proceso de crecimiento acompañado, y el trabajo deja de ser una lucha constante para convertirse en un espacio donde la fortaleza de Cristo se hace visible. Filipenses capítulo 4, versículo 13 no promete que todo será posible en términos humanos, promete que todo será sostenible en términos espirituales, y esa promesa es profundamente liberadora. Cristo fortalece cuando las fuerzas parecen insuficientes, cuando la motivación baja, cuando la mente se cansa y cuando el corazón se siente presionado, porque su fortaleza no depende de nuestra energía, sino de su presencia. La confianza en Cristo transforma el significado del éxito, porque el éxito ya no se mide solo por resultados, sino por fidelidad, integridad y constancia sostenida, y ese tipo de éxito no se pierde fácilmente. Hay personas que avanzan rápido pero se vacían por dentro, y hay otras que avanzan sostenidas, con paz, con equilibrio, con claridad, y esa diferencia la marca la fuente de la fortaleza. Cristo no fortalece solo para llegar, fortalece para caminar, porque el camino también importa, y la manera en que se camina forma tanto como la meta que se alcanza. Cuando el corazón confía, el esfuerzo deja de ser una carga solitaria y se convierte en un camino acompañado, y esa compañía hace que incluso los días largos se sientan más llevaderos. La fortaleza que Cristo da no se anuncia con ruido, se nota en la perseverancia tranquila, en la capacidad de seguir sin endurecerse, en la paz que permanece aún cuando no todo está resuelto. Tal vez hoy estás en medio de estudios exigentes, responsabilidades laborales intensas o decisiones que requieren más energía de la que sientes tener, y aún así la promesa sigue viva. Cristo no pide que tengas fuerzas para todo el futuro, pide que confíes hoy, porque la fortaleza se entrega día a día, en la medida justa, y nunca llega tarde. Confiar en Cristo no elimina la disciplina, la ordena, porque el esfuerzo sostenido por gracia se vuelve más estable que el esfuerzo sostenido por presión. Cuando el cansancio vuelve, no significa que hayas fallado, significa que es momento de volver a la fuente, porque la fortaleza no se acumula, se recibe. Si esta palabra ha resonado contigo, te invito a escribir en los comentarios "Cristo me fortalece", no como una frase repetida, sino como una declaración consciente de confianza para este momento específico de tu vida. Compartir este mensaje con alguien que esté estudiando o trabajando bajo mucha presión puede convertirse en un acto sencillo de apoyo y esperanza, porque a veces una sola verdad llega justo cuando las fuerzas flaquean. Si deseas seguir recibiendo este tipo de mensajes que acompañan el esfuerzo diario con fe, reflexión y profundidad, suscríbete, no para sumar contenido, sino para caminar acompañado, porque la fe sostenida crece mejor en comunidad. Y aquí está el secreto práctico final, sencillo y profundamente transformador. Antes de comenzar cualquier jornada de estudio o trabajo, identifica una sola tarea que te genere más presión y entrégala conscientemente a Cristo con una frase breve como "En esto confío en tu fortaleza". Luego, haz esa tarea sin intentar hacerlo todo perfecto, solo fiel, porque la fidelidad abre espacio para que la fortaleza fluya donde la presión antes dominaba. Al terminar el día, en lugar de medir solo lo que lograste, reconoce donde fuiste sostenido, porque ese reconocimiento fortalece la confianza para el día siguiente.
Este hábito sencillo convierte Filipenses capítulo 4, versículo 13 en una experiencia diaria y no solo en una frase recordada, porque la fortaleza se vuelve tangible cuando se practica la confianza. Cristo no fortalece para que vivas sin esfuerzo, fortalece para que el esfuerzo no te robe la paz, y esa paz es una de las mayores bendiciones que Él ofrece. Que esta verdad no se quede solo en palabras, sino que se convierta en la base desde la cual estudias, trabajas y perseveras, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, hoy, mañana y cada día que decidas confiar.